La mejor semilla de Mini World para iniciar en tu mundo de supervivencia en el océano. Ya te tenemos la actualización, tenemos muchísimas cosas por explorar y esta semilla inicia aquí en el mar poco profundo. Y al lado tenemos el mar ya muy profundo, lo cual ya encontramos los primeros 5 barcos, lo cual son 5 cofres que podemos recoger y tener muchas cosas. Pero eso no es todo. Ya te voy a mostrar. Esta no es la mejor semilla, pero podría ser una de las mejores que te va a gustar, pero tengamos en cuenta que algunas cosas son aleatorias, lo cual no todo lo que van a ver en este video le será igual en tu semilla. En este momento estoy en mi spawn, lo cual iniciamos aquí y lo que hacemos primeramente es ir a esta isla. Luego de esta isla vamos a la siguiente isla y encontramos ya una aldea, lo cual ya podemos iniciar nuestro mundo de supervivencia y tenemos pues por acá el bioma de la selva tropical, lo cual podemos hacer muchas cosas. Ya aquí encontramos una mazmorra y aquí al lado encontramos ya otra aldea, aquí un tesoro oculto que es muy complicado de encontrar. Ya por acá arriba ya encontramos otra isla roja de un barco. Aquí encontramos otro cofre oculto que está muy bueno. Más abajo de esta isla que vamos a estar nosotros, encontramos varias islas pequeñas rojas. Este es del pirata. Y acá al lado hay otro tesoro. Aquí hay otro tesoro. Y acá pues hay varias pequeñas islas, lo cual tenemos bastantes cosas por explorar. Y vea, aquí otra aldea. Lo cual tenemos muy cerca. Todo esto está lleno de mar profundo. Lo cual, en una semilla, si hay mucho mar profundo, hay muchas islas, tesoros y mucho más. Todo lo que encontramos nuevo en Mini World con esta actualización del océano. Y otra cosa que encontré genial es el spawn de conchas. Bueno, tal vez ahorita mismo no nos damos cuenta, pero hay una gran cantidad. Yo sé que en el mar aparece muchísimo, pero mira, cada punto moradito que encontramos aquí es una concha. Mira, es increíble la cantidad. Acá pueden haber hasta 10.000 conchas, lo cual son 10.000 perlas. Tenemos muchísimas cosas aquí increíbles. Y bastante coral. Bueno, aquí podemos encontrar gran variedad de animales. Como les dije, iniciamos allí en el mar, luego venimos a esta isla, lo cual venimos a esta otra isla y ya encontramos una aldea. Tenemos bastantes cositas aquí por explorar y muchísimas conchas, que eso estaría muy bien para poder iniciar. Nos vamos directamente a una isla roja, por acá creo que hay unos barcos, mira, otros barcos encontramos y aquí está el tesoro oculto y tenemos aquí la isla del barco pirata. Está súper genial, aquí podemos comerciar muchísimas cosas, pero tengo que explicarles algo. Ya les voy a comentar sobre la semilla y también la ubicación de cada una de estas islas. Pues digamos que este tesoro, este, este y tal vez otras cosas son aleatorias. Lo cual, si nosotros iniciamos un mundo, estas aldeas siempre van a estar allí. Y las islas, algunas también. Pueden que intercambien entre islas, porque hay 3 tipos de islas. Isla roja del barco, isla roja del comerciante y isla roja del pirata. Entonces pueden intercambiar entre esto, puede que ese sea el barco, bueno, mucho más, pero siempre va a estar igual. Por acá tenemos demasiadas cosas por explorar. Está muy bien esa semilla. Y por acá arriba tenemos muchísimas cosas más por explorar. Nada más mostré una parte de esta semilla, pero por acá, mira, acá hay otra, una aldea. Por acá hay muchas cosas. Aquí creo que hay un tesoro. Aquí hay más, otra isla. Y por acá arriba, si seguimos explorando, vamos a encontrar demasiadas aldeas por todas partes. Mira, acá hay otra y muchos tesoros. Entonces creería que esta es una de las mejores semillas, pero no van a tener lo mismo. Ya les voy a mostrar. Primero que nada, les voy a mostrar los puntos, la ubicación, que es lo más importante. Nosotros iniciamos aquí y aquí sería la primera aldea. Las coordenadas son estas.
están aquí. Las coordenadas de esta isla o de este lugar serían estas. ¿Listo? Por acá, si quieren bajar, son estas. Y si queremos ir más abajo, tenemos estas coordenadas. Pero la realidad es que es muy fácil de encontrar todo esto por el mapa que tenemos ahora. No nos vamos a perder para nada. Bueno, ahora les voy a enseñar a cómo colocar la semilla en tu mundo de supervivencia. Van a hacer lo siguiente, crear un nuevo mapa, van a ir aquí a aventura, a los ajustes, aleatorio, activamos el código de terreno y colocamos el siguiente código. Este código debe quedar muy bien porque si hay algún error no va a cargar esa semilla. Yo lo voy a hacer en creativo porque si lo hago en supervivencia obviamente no le puedo mostrar todo. Y pues iniciamos con la semilla a ver qué pasa. Iniciamos en el borde del mar poco profundo para iniciar el mar profundo, lo cual estamos muy cerca a un paso para poder morir y espero que no les salga algún tiburón aquí de la nada o tal vez un barco pirata así atacándoles porque ustedes van a aparecer abajo del agua. Vamos a esta pequeña isla y ya más adelante pues encontramos la primera aldea. Entonces vamos rápidamente a mostrarles. Recomendación para los jugadores. Vayan despacio, no vayan muy rápido, porque aquí va a aparecer una aldea de la nada. ¿Sí, mira? Si ustedes van muy rápido, dirán, aquí no hay nada, pero en realidad sí había una aldea. Solo hay que esperar un momento a que se genere. Cuando yo estaba diciendo que las cosas son aleatorias, pues la parte de los tesoros también son aleatorios. No siempre van a salir. Entonces por aquí atrás había una mazmorra. Aquí. Aquí hay una mazmorra. Pero como les digo, como es aleatorio, puede que exista la mazmorra o no. O puede que aparezca en otro lugar. Y aquí vamos a encontrar ya la primera isla roja. Lo cual puede ser del pirata o puede ser cualquier otra. Y si tenemos suerte, encontramos ya un tesoro o tal vez una mazmorra. Mira, ya tenemos aquí la primera isla. La otra es, esta misma isla apareció por acá una mazmorra. Entonces, lo cual, todo es aleatorio. Dependiendo de la suerte que ustedes tengan, el mapa puede generar buenas cosas o no. Pero mira, no hemos explorado casi nada. Aparecimos aquí, aldea, acá hay otra aldea. Por acá abajo hay muchas islas rojas, lo cual puede aparecer muchos cofres buenos para poder robar y obtener muchísimos recursos al inicio del juego. Esta semilla la voy a dejar en los comentarios. Espero que les guste. Yo sé que hay mejores semillas, pero recordemos que esto es aleatorio. A mí me salió en la primera semilla muchísimas cosas geniales y me sorprendí. Pero como todo es aleatorio, pues no sabemos. Ahí les dejé la ubicación en el video. Ustedes pueden ver las coordenadas. Facilito si quieren ir a cualquier parte. Igualmente la exploración. Mira, si queremos ir hacia abajo, hay muchísimas cosas. Si queremos ir hacia arriba, hay muchísimas cosas. Si queremos ir a la derecha, hay tal vez biomas normales, como la isla flotante, por acá el desierto y otras cosas más. Por acá hay biomas normales también. Entonces, si vamos hacia abajo, hacia el sur o hacia el norte, pues vamos a tener demasiadas cosas de la nueva actualización.